Ok, bien. La enseñanza de la semana pasada estuvo poderosa. Cuando hablamos acerca de los hermanos de José que estaban en Egipto, habían salido con dirección a encontrarse con su padre, con Jacob. Pero aquí les dieron una encomienda. La encomienda era que debían regresar con Benjamín. ¿Quién es Benjamín? El hijo menor de Jacob, hermano de José, hijo de Rebeca fallecida. Así es. Perdón, hijo de Raquel. Raquel. Corríjame. Sí. ¿Ok? Entonces, la condición era que vinieran con Benjamín. Pero ¿qué cosa fue lo que dijo Jacob cuando le dijeron que debía regresar con Benjamín? ¿Se recuerdan? Dijo: de ninguna manera. Ya perdí un hijo, No voy a perder. otro está perdido y voy a perder un tercer hijo. No puede ser. Así que se negó. Así es. Ahí nos quedamos. Entonces, pero ya este capítulo, vamos a ver el capítulo 43, vamos a ver que realmente regresa con Benjamín. Pero vamos a ver que después también vamos a ver la parte donde José comprueba la veracidad de los hermanos, de todo lo que había pasado. Y por último, la cena propiciatoria, porque vamos a ver, ya nos estamos acercando a la develación de la verdadera identidad de José. Así es. Eso se va a dar en el capítulo 44. ¿Sí? 44. Ya estamos cerca a ver esa parte de la trama, que realmente es impresionante poder ver cómo José, a pesar de haber batallado con todas las pruebas que tuvo que pasar, estaba viviendo la prueba más fuerte de su vida. Porque, ¿cuáles son las pruebas más fuertes que usted ha vivido en su vida? Las emociones. ¿Quién me dice? Seile, ¿cuáles son las pruebas más fuertes que tú has vivido en tu vida? Las emocionales, las que tienen que ver con los sentimientos. ¿Están de acuerdo conmigo, Seile? Así es. ¿Ah? Esas son las pruebas más fuertes que yo he vivido en mi vida. ¿Sí o no, Mariana? Esas son las más fuertes. Porque los afectos realmente nos mueven completamente. Y en este caso, pues José era un muchacho feliz, pero el haber sido amado por su padre lo llevó ¿a qué? A ser odiado por sus hermanos, al punto de ser vendido. ¿Cómo? ¿Alguno de ustedes fue vendido? Wow. Para que vayamos viendo cómo el rechazo que ese hombre sufrió fue tan tenaz que ninguno de nosotros ha sufrido ese rechazo. Wow. Y sin embargo, él se sobrepuso. Cuando yo leía esta porción de la Biblia, yo decía: Señor, verdaderamente yo he sufrido el rechazo, pero el rechazo que yo he sufrido no es nada comparado con José. Nada de nada. Porque desde que ese muchacho tenía uso de razón, ya estaba siendo rechazado. Las circunstancias lo pusieron en una disyuntiva que ni siquiera él entendía. Wow. Y todavía, arriba de eso, que lo ven, que lo rechazan, lo venden, él inocentemente, pues siempre dijo las cosas para ser reconocido por sus hermanos. Y el padre lo reconocía. El único pecado de José fue ser amado por su padre. Sí.
Y el pecado más grande de Jacob es amar desmedidamente a su hijo. Tanto que no se dio cuenta que estaba haciendo diferencia. Y esto lo llevó a ser rechazado, a ser metido en la cárcel, a ser insultado, menospreciado. Porque eso no se acabó. Y al final, ya cuando estaba exitoso, cuando ya tenía todo controlado, era el segundo hombre fuerte de una nación tan grande como Egipto. Manejaba el billete que le daba la gana, tenía lo que todo el mundo le quería o podía, porque tenía poder, dinero, fama, tenía todo. Pero ¿qué le faltaba? El afecto de sus hermanos. ¿Qué le faltaba? Le faltaba a su propio padre que amaba tan ella. O sea, ¿qué cosa quiero que vean? Que aún donde tú estás y te hace falta algo, todavía no podemos estar a la altura de José. Muchos de nosotros somos privilegiados sin tener todo lo que José tenía, porque tenemos el amor de nuestra familia. Así que ese es un momento bueno para hacer una reflexión y poder decirle gracias, Señor, por todo lo que tengo y por todo aquello que me hace sentir especial. Porque somos especiales para Dios. Así que en esa perspectiva vamos a ir el día de hoy. Mirando a José, miren, yo necesito que usted mire a los personajes de la Biblia como si fuéramos cualquiera de nosotros. Así es. Humanícelos, por favor, para que pueda ver sus defectos, sus virtudes y todo lo que le acontece para que usted pueda ser ministrado. El propósito de la Escritura es que usted sea ministrado por Dios. Que la vida de José nos ministre. Que ningún rechazo, ninguna obra satánica pueda hacernos caer como no lo hizo caer a José. Amén. Son tiempos difíciles, hermanos. Son tiempos donde pasan muchas cosas. Dicen que en estos tiempos de Navidades hay más suicidios. Hay más problemas entre las gentes. Qué tremendo. Una temporada de fiesta convertida en una desgracia para otras personas. En este país de inmigrantes, ¿cuántas personas van a pasar solos? Y más ahora con la pandemia. Y más con la pandemia. Nosotros que somos una familia grande, todavía a muchos de nosotros nos han confirmado, pero no sabemos cómo vamos a pasarla. En acción de gracias, cada uno en su casa. Son tiempos difíciles. Pero bueno, vamos a empezar. Los hermanos regresan con Benjamín. Luis, por favor. Génesis 43, 1 y 2. El hambre seguía azotando la tierra de Canaán. Cuando el grano que había traído de Egipto estaba por acabarse, Jacob dijo a sus hijos: vuelvan y compren un poco más de alimento para nosotros. Okay. Dice ahí que el hambre era grave en la tierra. O sea, cuando dice eso la Escritura, no era que esa semana no había llegado el camión a abastecer. No, había hambruna. Dicen algunos expertos económicos que en el 2021 va a haber hambruna. ¿Alguno de ustedes ha experimentado hambre alguna vez en sus países, en su vida? No. Bueno, prepárese. No. Prepárese. Porque cuando eso ocurra, va a haber clamor. Y usted va a decir, bueno, ahora hay que clamar. Todas estas cosas que Dios va a permitir que pasen son para llamar nuestra atención.
y para que los que están señalados se convenzan de que ya es tiempo de dejar la broma, el juego, el jueguito ese que sí, ahora no, es que no me gustó el pastor, me voy. Es que el hermanito me miró mal. Es que la hermanita me sacó la lengua. Es que la hermanita, ¿qué se cree? La mandona. Esa misma que anda mandando por ahí. ¿Y por qué yo? Entonces, ¿saben qué pasa, hermano? Ya ese jueguito no aplica, porque estamos hablando de la vida eterna. Estamos hablando de salir de aquí, ya, de no padecer, de no depender de nada que te ate a este mundo. Así es. ¿Me dejo entender? Ni el alimento, ni el vestido, ni el carrito, ni la casita, ni el trabajito, ni los paris. Hermanos, ya es tiempo de pensar en qué verdaderamente es lo que Dios espera que tú hagas. No quiere Dios que dependas de algo que tiene caducidad. Si de alguien tenemos que depender es de Él. Y no lo hacemos así. Entonces el hambre era grave. Y así como era grave el hambre en Egipto, en las demás naciones era peor. Porque ellos se habían aprovisionado, pero las otras naciones no. Por lo tanto, la hambruna era peor y había mortandad. Así es. Pero aún así, dice que ya estaba comenzando a escasear también el alimento en La casa de Jacob. en casa de Jacob. Y lo que yo puedo rescatar de aquí es que podemos decir, no, en su momento yo no voy a hacer esto. Pero cuando las papas comienzan a quemar, o cuando el hambre comienza a sonar la tripita ahí, muchas cosas cambian en tu mente. Así es. Tus prioridades cambian. Tus prioridades cambian. Entonces, ¿qué pasaba? Ya Jacob empezaba a contemplar la idea de que debían ir por el segundo round. Ya no estaban pensando mucho en Simeón. Round 2. Yes. Ya no estaba pensando en Simeón. Ya estaba pensando en que el campamento tenía que comer. Así que vamos a Génesis 3:43, 3 a 5. Pero Judá dijo: el hombre hablaba en serio cuando nos advirtió: no volverán a ver mi rostro a menos que su hermano venga con ustedes. Si envías a Benjamín con nosotros, descenderemos y compraremos más alimento. Pero si no dejas que Benjamín vaya, nosotros tampoco iremos. Recuerda que el hombre dijo: no volverán a ver mi rostro a menos que su hermano venga con ustedes. Acá el hermano Judá. ¿Quién fue Judá? ¿Se recuerdan? Porque es interesante comenzar a unir la historia de lo que estaba pasando. Judá fue el que propuso la venta. Así es. Que no lo mataran. Que no lo mataran, pero propuso la venta. Judá es de donde descienden todos los judíos. Es el patriarca de la tribu de Judá. Este señor toma la palabra y le dice, primeramente le pone la cosa difícil, peleaguda a su padre. Le dice, mira, si estás pensando en mandarme a traer comida, yo quiero que tú pienses que el tipo dijo allá, que ni se me ocurra ir si no voy con el pequeño. Y tú dijiste que el pequeño no va. Así que, piénsalo bien. Piénsalo bien, ¿por qué? Porque el tipo dijo que ni pensábamos en ver su rostro si no iba Benjamín. Así que, y ojo, que si nos vas a enviar a nosotros, te decimos desde ahora que no vamos a ir si no va Benjamín con nosotros. Así es. O sea que se la estaban poniendo dura al padre. Y por último le dice, le vuelve a recordar, que dijo el tipo que no volverán a ver mi rostro a menos que vengan con su hermano. Wow. O sea, eso nos muestra que
que efectivamente había la necesidad de llevar al pequeño. Y acá tengo un versículo, Génesis 42:24, Lucho. Lo leo, dice: entonces José se apartó de ellos y comenzó a llorar. Cuando recuperó la compostura, volvió a hablarles. Entonces escogió a Simeón e hizo que lo ataran a la vista de los demás hermanos. Okay. Este versículo aquí lo puse, ¿por qué? Porque eso demuestra la decisión que tenía José para cumplir su plan. Así es. Acuérdate, encarceló a Simeón para poder mandar a traer a Benjamín. O sea, el plan estaba perfectamente claro. Pero el hecho de haberlo amarrado y haberlo encarcelado demostraba que no estaba jugando. Por eso que Judá toma de ejemplo ese asunto y pone de manifiesto eso. Génesis 43, 6, 7. ¿Por qué fueron ustedes tan crueles conmigo?, se lamentó Jacob. ¿Por qué le dijeron que tenían otro hermano? El hombre no dejaba de hacernos preguntas sobre nuestra familia. Respondieron ellos. Nos preguntó: ¿su padre todavía vive? ¿Tienen ustedes otro hermano? Y nosotros contestamos sus preguntas. ¿Cómo íbamos a saber que nos diría: traigan aquí a su hermano? Aquí Jacob está llamándole la atención de nuevo. O sea, exteriorizando sus sentimientos, sus emociones, su temor de perder a su hijo, a otro hijo, al otro hijo de su amada. Porque acuérdense que si Jacob amaba a sus hijos, amaba a dos: a José, que ya estaba desaparecido, y a Benjamín, que era hijo de la mujer que él amaba, Raquel. Entonces, en esos temores que este hombre andaba, le reclama a sus hijos. ¿Por qué tenían que responderle tantas cosas? ¿Por qué les estaban diciendo tanto? O sea, como reclamándoles. Entonces ellos se justificaban. Pero yo pensando un poquito más digo, ellos se fueron de boca porque también estaban nerviosos. Así es. O sea, realmente ellos dijeron lo que les preguntaban y más, porque era lo único que en ese momento podían hablar, porque estaban temerosos. Recuerden que José los había acusado de vendepatrias, de espías. Y eso era para que les corten la cabeza. Entonces ellos tenían miedo. Así que lo que les preguntó José, soltaron todo. Entonces Jacob comenzó a acusarlos de que eran lengua suelta. Sapos. Ah, algunos aquí también tienen la lengua muy suelta. Por eso siempre le digo yo a los hermanos o a las hermanas, le digo: ¿cuántas orejas tienes tú? 2. ¿Y cuántas bocas? 1. Entonces, ¿qué te está diciendo Dios? Escucha más y habla menos. A veces hablamos de más. Y ellos hablaron de más porque habían situaciones en su corazón pasando. Cuidado con las cosas que guardas, que pueden hacerte hacer. Especialmente se ve eso en los procesos de migración. Cuando vas a la cita y estás ahí, en la cita y de repente te preguntan una cosa y dices, y ahí te enredaste, negado. Y te pillaron. Te pillaron. Pasa. Aquí el ejemplo que estaba dando José es: no sean lengua suelta. Le estaba diciendo que la próxima vez que les preguntaran, tuvieran cuidado con lo que hablaran. Claro, Jacob ni enterado de lo que estaba pasando. Nadie sabía. Nadie estaba enterado de esto. Solamente José estaba sufriendo interiormente. Ni siquiera Manasés, que estaba ayudándolo. Su hijo Manasés, que estaba ayudándolo. Porque Manasés era su mayordomo. Así es. El hombre de confianza de José. Pero sin embargo, no, estaba callado. Imagínense la clase de respeto que le tenían a José. Qué lindo. La siguiente, Julio Lucho. 43:8. Judá le dijo a su padre: envía al muchacho conmigo y nos iremos ahora mismo. De no ser así, todos moriremos de hambre.
ese Judá era experto manipulador. Y no solamente nosotros, sino tú y nuestros hijos. Así es, se la puso grave. Cada vez que hablaba Judá con Jacob, yo me imagino a Jacob paniqueado. Se van a morir mis chanchitos, se van a morir. Se van a morir mis camellitos. Se van a morir mis hijitos. Entonces la ponía difícil. 43:9, por favor. Yo garantizo personalmente su seguridad. Puedes hacerme responsable a mí si no te lo traigo de regreso. Entonces cargaré con la culpa para siempre. Acuérdense que habían dos que estaban hablando con Jacob para poder tomar la decisión, tomar el compromiso de que pudiera traer al niño. Era Rubén y era Judá. Ahora Judá estaba siendo muy insistente porque Judá tenía algo que Rubén no tenía. ¿Y qué cosa era? La experiencia de perder un hijo. Así es, porque ya ha perdido dos. Claro, Judá perdió 2 hijos. Por lo tanto, ese testimonio de Judá Interesante. fue el que pesó mucho para que Jacob tuviera la decisión y soltara a su hijo, porque no lo iba a soltar. Recuerden en Génesis 42:36, porque los sabios comentan acerca de la propuesta de Judá. ¿Qué dice? Y Jacob exclamó: ustedes me están robando a mis hijos. José ya no está, Simeón tampoco, y ahora quieren llevarse también a Benjamín. Todo está en mi contra. O sea, también pesaba los sentimientos de su padre. Todos los hermanos, recuerden que habían vivido toda esa vida con el sentimiento de culpa de haber vendido a su hermano. Por lo tanto, cada vez que Jacob hablaba de que había perdido a sus hijos, ¿qué creen ustedes que sentían todos los hermanos? Claro. ¿Ah? La voz de la conciencia. Claro. ¡Malvados! ¡Miren el daño que le han hecho al viejo! El amor de su vida lo entregaron. Y ahora ni siquiera madre tenía el otro muchacho. Lo dejaron solo. Entonces, cada vez que Jacob reclamaba, hermanos, todo el mundo se quedaba callado. Entonces Rubén ya no tenía argumentos. Por eso es que Judá tuvo que agarrar el argumento más pesado, que es el de saber la pérdida de un hijo. Por eso que recuerden que Génesis 38:7 dice que Pero era un hombre perverso ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. ese es el primer hijo de Judá, que se acuerda que era perverso, abusador, que tiraba su simiente a tierra. Dios lo mató. Y el otro hijo, más perverso que el primero, que no quiso cumplir la ley del levirato. ¿Se recuerdan? Que dice ahí en Génesis 38:10. Así que el Señor consideró una maldad que Onán negara un hijo a su hermano muerto, y el Señor también le quitó la vida a Onán. Ese es el segundo hijo, que después de haber muerto él, la ley del levirato decía que de él debía tomar a su cuñada y tener descendencia con ella. Pero no, pues estaba viviendo la vida loca. Es que no quiero que el cuerpito de mi cuñada se dañe, así que no le voy a hacer hijitos. Wow. Vanidad. Vanidad. Vanidad de vanidades. Y entonces hacía lo mismo que el hermanito le enseñó, a vertir la simiente en tierra. Pero, ¿habrá algo escondido para Dios? Dios le quitó la vida también. Entonces, ese era el argumento de peso que tenía Judá para decirle a su padre: mira, yo te entiendo, sé lo que es perder un hijo, por eso me comprometo a traerte a Benjamín de regreso. Amén. Amén. 43, 10 y 11. Si no hubiéramos perdido todo este tiempo, ya habríamos ido y vuelto 2 veces. Entonces su padre Jacob finalmente les dijo: si no queda otro remedio, entonces al menos hagan esto: carguen sus costales con los mejores productos de esta tierra: bálsamo, miel, resinas aromáticas,
pistachos y almendras. Llévenlos al hombre como regalo. Ese Judá es tremendo, ¿ah? ¿Se da cuenta? Le vuelve a meter presión al viejo. No, ya hubiéramos ido, los coléricos, ¿no? Ya hubiéramos ido 2 veces, de ida y vuelta. Viejo, te está demorando mucho. ¿Te parece, Javier? Te está demorando mucho. Tiene que darle, tiene que soltarle, porque ya estamos tarde. Entonces ya el viejo dice, bueno, ya, si no hay otro remedio, pues Benjamín se va. Pero vamos a... El viejo astuto. Dijo, no, le voy a mandar regalos de los mejores. Claro. Le voy a mandar de los mejores regalos. Y no cualquier regalo, porque ese hombre era millonario. Exacto. No le podía mandar una moto último modelo. No. Había que mandarle un Ferrari. Había que mandarle algo que realmente lo moviera. Y como ese hombre espiritual preparó todo lo que dice ahí, que era miel, bálsamo, resinas aromáticas, pistachos, almendras, todas esas cosas deliciosas que sin saber José iba a apreciar, porque eran para José. Eran para José. Y eran de su tierra. Y tremendo, porque lo curioso ahí es que estas especies, también la caravana que compró José, también llevaban estas especies. Exacto. Los ismaelitas que pasaban por ahí y que compraron a José, llevaban esas especies a Egipto. O sea, era algo muy... Dice que Jacob seleccionó manjares cananeos que no se podían conseguir en Egipto. O sea, que estas cosas no eran cosas de primera. Yo no sé si usted ha probado los dátiles. Los dátiles son de esa zona. Espectaculares. ¿Ha comido los dátiles? Espectaculares, es una comida muy buena. Son exquisiteces. Tiene que comerse bueno uno diario. ¿Ah? Uno. ¿Qué? Es bueno comerse uno diario. Ah, ok. Es muy bueno. Sí, es bueno. En Génesis 37:25, ¿qué dice Lucho? Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde Galaad hasta Egipto. ¿Ya ven? Ese era lo que compraron a José. 43, 12 y 13, por favor, Lucho. Tomen también el doble del dinero que les devolvieron, ya que probablemente alguien se equivocó. Después tomen a su hermano y regresen a ver al hombre. Ok. ¿Qué está pasando ahí? Está pasando que recuerden que ellos, Manasés, por instrucciones de José, le puso el dinero de regreso en cada camello. En las bolsas. Entonces, ese dinero llegó allá y ellos eran honestos, ¿no? Eran forajidos, pero eran honestos, eran bravos, eran de verdad de temer. Esos 10 hijos de Jacob, no por nada. Uno los lee, uno dice, no, seguramente ministraban a la gente, ministraban con espada. Con espada, sí. Porque esos eran candela pura. Acuérdense que aniquilaron a toda una población. Así es. Y eran conocidas. Eran conocidos. Eran conocidos como, pero fuertes. Esos eran los hombres de Israel. Los hombres que ganaron guerra. Así que usted no vaya a creer de que solamente los hombres tienen que ser así. No, hay que saber cuándo pelear. Hay que tener fuerza y carácter. La vida demanda esas cosas. Y a veces uno tiene que ser fuerte, no solamente en la parte espiritual, también tiene que ser fuerte en la parte física. Así es. Valiente. El mundo no es jamón. Carácter. El mundo es difícil, hay que pelearla. Por eso mucha gente muere de depresión. ¿Por qué? Porque se abandonan. No, hay que salir, hay que pelear, hay que hablarle a la gente, hay que hablarle bien, con amor, pero con firmeza. Eso es lo que muchas veces saca a la gente de las depresiones. Por eso usted tiene que tener el carácter de Cristo. Oiga, Cristo le llamó Satanás a Pedro. Apártate de mí, Satanás, le dijo a Pedro. Oye,
Porque si en algún momento te pensaste que Jesús era, ay no, mijito, tranquilo, no se preocupe. Ya los escribas fariseos víboras. ¡Ja! ¡Víboras! No levantó la mesa, está bien. ¿Ah? En el O templo. sea que Jesús, exacto, y a veces toditos se la saben. Ustedes se la saben todos esos cuentos porque seguramente también voltean las mesas. ¿Cómo? Le voy a decir a mi mamá. Aquí te escuché. Hermano, tenemos que ser de ese calibre, firme. Pero le estaba diciendo, ojo, tomen el doble de dinero y métanlo en los costales y esta vez entréguenlo en sus manos. ¿Para qué? Para que los reconozcan como honorables, para que los vean firmes, fuertes. Y dice, y todavía Jacob en su buen corazón, tal vez se equivocaron, Descuido. tal vez se confundieron y por eso le pusieron eso. Génesis 43, 14 y 15. Que el Dios Todopoderoso les muestre misericordia cuando estén delante del hombre, para que pongan a Simeón en libertad y permita que Benjamín regrese. Pero si tengo que perder a mis hijos, que así sea. Esa es la actitud de un hombre de Dios. Así que los hombres cargaron los regalos de Jacob, tomaron el doble del dinero y emprendieron el viaje con Benjamín. Finalmente llegaron a Egipto y se presentaron ante José. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa actitud delante de Dios? Una actitud de oración, una actitud, Señor, yo no quiero esto, pero tú eres el Todopoderoso, Señor. Al final de cuentas, eres tú el que vas a sacarme adelante. Pero ya si tu decisión es esa, pues Señor, tendré que perder. A veces tenemos que perder para ganar. Muchas veces en la vida hay que perder. Pero Dios siempre devuelve con creces. Ahora que tienen el dinero y el regalo, dijo, y a su hermano Benjamín, o solamente faltarían las plegarias, así que él se podría orar. Y dice, en Génesis 17:1, dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Ese Dios es el que le oró Jacob, al Shaddai. El Dios que nos guarda, que nos cuida, el Todopoderoso. Wow. Le dijo, lleven a su hermano y procuren ser buen testimonio. Y en cuanto a mí, él se quedaría orando para que todo fuera tal cual. Esa fue la primera parte. La segunda parte dice que cuando José ve a Benjamín y pone a prueba la sinceridad de sus hermanos. Ya llegaron a Egipto. Está rápido, ¿no? Ya están en Egipto. Ya llegaron. Ya los envió. El viaje fue bueno y ahora llegaron a Egipto. Pero cuando llegan a Egipto, dice que José se sintió profundamente conmovido al ver a Benjamín. Fíjate tú, ¿cómo se sentiría? Pon un momentito a imaginar tu mente. Por lo menos 20 años, quizás más, que no lo veía a su hermano. Dice que lo comenzó a determinar los rasgos de él. Y dice que no se abstuvo y comenzó a hacerle preguntas. O sea que ya era un hombre, ya. Claro. Benjamín ya era un hombre. Benjamín ya, no, ahorita vamos a ver, Benjamín ya no era un niño. Nos hemos quedado nosotros en la imaginación de que es un niño, pero los sabios en la humildad dicen que no, ya no era. ¿Saben cuántos hijos tenía Benjamín? 10. 10 hijos. Así que ya no era jovencito, tenía 31 años creo, ¿no? Sí, te lo puedo dar por nombre si quieres. Empezó joven. Oiga, televisor. No, pero esa es una parte que tiene pero, o sea que el hombre no perdía tiempo, no había televisor. No había Nintendo. No tenía Nintendo ni televisor. Oiga, nada. Ni YouTube ni nada, no había internet. Muy temprano. Así que, pero a mí lo que me llama la atención es que él comenzó a hacer preguntas. ¿Acaso los hermanos habían dejado de sentir celos de los hijos de Raquel? Eran pensamientos que tenía José. ¿Acaso los hermanos habían dejado de sentir los celos a los hijos de Raquel, por los hijos de Raquel? O sea,
él estaba preocupado si lo habían tratado a su hermano igual que a él. Exacto. ¿Cómo reaccionarían cuando le mostraba el favoritismo? O sea, José estaba craneando en ese momento cómo se van a sentir cuando yo comience a... Se me va a salir, que yo amo más a Benjamín que a estos zánganos que me vendieron. O sea, realmente esas eran las preocupaciones que él tenía. ¿Qué harían cuando anunciaran la intención de detener a Benjamín como esclavo? Y que se fuera Simeón y todos los demás, porque él iba a pedir que traigan al viejo y se quedara Benjamín. Ajá. Porque esa es la trampa, la que viene en el próximo capítulo. Qué tremendo. Porque José esto lo tenía fríamente calculado. La venganza es un plato que se come frío. Perfecto. Aunque sufría, pero él tenía que hacer las cosas para sacar el mayor provecho y la lección que ellos tendrían que aprender como hermanos. Así es. Y nosotros también, que nada queda oculto ante los ojos de Dios. Entonces, qué tremendo dice Génesis 43, 16 y 17, por favor, Lucho. Cuando José vio a Benjamín con ellos, le dijo al administrador de su casa: esos hombres comerán conmigo hoy al mediodía. Llévalos dentro del palacio. Luego mata un animal y prepara un gran banquete. El hombre hizo conforme a lo que José les dijo y los llevó al palacio de José. José mandó llamar a su hijo Manasés, que era su administrador, y le encargó que hiciera lo que él dijera y que mandara degollar un animal y preparara su carne. Según los sabios, la expresión implica que Manasés debía exponer la incisión en el cuello del animal para mostrarle a los hermanos que la carne había sido sacrificada de acuerdo a la norma del halajá. Acuérdense que los judíos son muy piquis en ese asunto. Ellos no te van a comer un animal desangrado o un animal mal sacrificado. Por eso el judío come carne kosher. Kosher, correcto. Eso era una de las cosas que tenía en cargo. ¿Para qué? Para que fueran identificando algunas cosas, pero los hermanos ni pescaban eso, estaban en otro mundo. Ellos no entendían eso. Pero José, hasta en esos detalles, dice qué bien había educado a su hijo. Porque él, aún siendo el muchachito nacido en Egipto, tenía las costumbres hebreas. Sabía qué hacer. Sabía qué hacer. Tremendo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hacemos nosotros como hijos de Dios. Educar a nuestros hijos de acuerdo a la palabra. Hoy en la mañana hablábamos acerca de eso. Hay que educar a nuestros hijos de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a las costumbres. Es que mi mamá me dijo que era así, que no, que mi papá era así y nos daba con la chancleta. No, eso no es así. La chancleta. Eso no es así. Hay que educar a los hijos conforme a la palabra. Tenía control remoto. No, a mí me perseguía la chancleta voladora con el control remoto. Y una vez me tiraron un tacazo. Un taco de mi mamá voló, ¡pah! Me clavó acá. Y la fui a denunciar a la comisaría, ¿no? Imagínense. Menos mal que no vino. Y me dio un capaz de tal. Le huele otro taco. Génesis 43, 18 y 19, por favor. Los hermanos estaban aterrados al ver que los llevaban a la casa de José y decían: es por el dinero que alguien puso en nuestros costales la última vez que estuvimos aquí. Él piensa hacer como que nosotros lo robamos. Luego nos apresará, nos hará esclavos y nos llevará y se llevará nuestros burros. Los hermanos se acercaron al administrador de la casa de José y hablaron con él en la entrada del palacio. Estos también eran peliculeros. Estos estaban en una película de terror. Y nos va a meter presos ahora por robo. Ya la vez pasada fue por intento por espías, ahora va a ser por robo y va a ser por la cuestión del dinero, Entonces, pues dice que estaban asustados. Y el temor surgió cuando fueron llevados al palacio privado de José. Ellos temían que si bien podría juzgar imprudentemente y causarles daño público, nada le impedía actuar en contra de ellos con impunidad en la privacidad de su hogar. El Zohar señala que resulta muy extraño
que 10 hermanos poderosos, porque eran poderosos, le tenían miedo a José. Porque ellos eran conocidos, que eran fuertes, pero estaban asustaditos. Dice el Zohar que lo que ellos tenían era más culpabilidad que nada. Exacto. O sea, el espíritu de culpa, Tiene porque más. hay un espíritu de culpa, que el Satanás lo pone. Ese espíritu es el que estaba operando en ellos, por eso que lo tenía mansito. Tremendo. Pero ellos estaban en medio de todo, ni siquiera estaban preocupados por ellos, estaban preocupados por sus burros. Así como nosotros estamos preocupados. La gente hoy por hoy está más preocupada de sus bienes materiales que de su salvación. ¿Cuánta gente usted conoce que está? Las discotecas llenas, por eso que le ponen toque queda y le ponen. ¿Por qué? Porque están más preocupados de la diversión. Los muchachos ya no hayan. Pero son jóvenes, todos. Muchachos, jóvenes, todo. Menos mal que tú no sales, ¿no, mi mamá? ¿Eh? No, yo nunca he ido aquí a una discoteca. Muy bien, eso muy Los bien. años que llevo aquí en esta. Bien. No, Mi mamá, que mi mamá la va a llevar. ¿Ah? ¿eh? Que mi mamá la va a llevar, dice. No, yo nunca he ido a una discoteca. Pues sí, Cuéntame ya. Yo la llevo, yo la llevo. ¿Y cuéntame ya? no, imagínate que si Roberto, cuando llegas a la casa, Roberto que... Génesis El burro. 43, 12 y 13, por favor. 2 y 13. Ah, perdón. No, eso ya lo leímos, ¿no? 43, 20. 20, sí, por favor. Señor, Señor, le dijeron, ya vinimos a Egipto una vez a comprar alimento. Efectivamente, le estaban hablando con el administrador. Y el administrador le dice, miren, nosotros ya vinimos anteriormente y trajimos dinero. Pero ¿saben qué? Esta vez, el 42 21, cuando íbamos de regreso, encontramos en nuestras cabalgaduras el dinero, y entonces ese rollo estaban explicando. Y en el 43, 22 y 23, él dice que trajeron más dinero para comprar más alimentos y que pues no sabían quién puso ese dinero en los costales. Él les dijo, tranquilos, no tengan miedo, les dijo el administrador. El Dios de ustedes, el Dios de su padre, debe haber puesto ese tesoro en sus costales. Me consta que recibí el pago que hicieron, después soltó a Simeón y lo llevó a donde estaban ellos. Estoy resumiendo porque ya tengo el tiempo encima, pero quiero dejarte saber que ya este problema estaba arreglándose, les estaba dando confianza. Tal es así que estaban cogiendo confianza y ya estaban preparando el banquete por el cual José los iba a atender a sus hermanos. Y los libera de la culpabilidad de esto, del dinero, y pues los deja tranquilos. Génesis 43, 24, Lucho. Luego, el administrador acompañó a los hombres hasta el palacio de José. Les dio agua para que se lavaran los pies y alimento para sus burros. Y dice que él los afirmó nuevamente y les dijo que no ocurría nada malo con ellos. Así que ellos se dispusieron a entrar con él. 43, 25. Ellos prepararon sus regalos para la llegada de José a mediodía, porque les dijeron que comerían allí. Definitivamente ellos estaban preparándose para ver a José, para mostrarle a su hermano, pero José estaba en Getsemaní. Sí. ¿Cómo estaría usted frente a una situación de esta? Piense por un momento para que usted identifique un poco lo que José pasó y Yeshua también pasó. Porque Yeshua también vivió eso, también vivió el rechazo. También fue negado. Y esa era como la última cena, ¿no? Sí. Está en una cena completa. 43, 26, Lucho. Cuando José volvió a casa, le entregaron los regalos que le habían traído y luego se postraron hasta el suelo delante de él. Por segunda vez el sueño de José se cumple. Solo que esta vez estaban todos incluidos. Estaban todos, incluyendo a Benjamín. El cumplimiento de los sueños seguía el proceso. Los 11 manojos postrándose ante él. Génesis 37, 7, Lucho. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano.
De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. ¿Se da cuenta? Estaba cumpliéndose el sueño. Génesis 43:27. Después de saludarlos, él les preguntó: ¿cómo está su padre, el anciano del que me hablaron? ¿Todavía vive? O sea que volvieron. Yo me imagino que ellos se pusieron a pensar, oye, hay que tener cuidado de qué le vamos a responder. Pero ¿qué estaba pasando? Dicen, aún sigue con vida. La consecuencia de las preguntas de José causaron cierta extrañeza. Primero preguntó por la salud de Jacob y recién después si estaba con vida. Dicen los sabios que eso reflejaba la ansiedad que José sentía por saber cómo se encontraba su padre. Ya había visto a su hermano Benjamín, pero ahora entró la angustia: ¿cómo estará mi padre? ¿Estará más viejito y caminará con bastón? ¿Cómo estará? ¿Estará bien de salud? Etcétera, etcétera. Entonces él se angustió. Él preguntó el bienestar de Jacob como era de esperar, pero entonces le sobrevino un pensamiento aterrador. Tal vez su padre había muerto en el interín, y entonces añadió rápidamente, él sigue con vida, ¿no es cierto? O sea, él seguía preguntando para saber cómo estaba su padre. Génesis 43:28. Sí, contestaron: nuestro padre, siervo de usted, sigue con vida y está bien. Y volvieron a postrarse. Volvieron a mostrarse en agradecimiento, en señal de agradecimiento y de reverencia. 43:29. Entonces José miró a su hermano Benjamín, hijo de su misma madre. ¿Es este su hermano menor del que hablaron?, preguntó José. Que Dios te bendiga, hijo mío. Dice que preguntaron, ¿no? Y vio a Benjamín, su hermano, el hijo de su madre, y lo vio y dice, pero este es un hombre, este no es un niño, que no podía venir solo. Entonces, pero dice que él lo observaba y miraba que Benjamín se parecía a su madre. O sea que el pobre José, me imagino que se entró en una recordadera tenaz. ¿Acaso este es su hermano pequeño?, le preguntó José. Y este tenía 31 años. Y tan jocosamente, y era tan jocoso como sarcástico. ¿Este es quien, según ustedes, es demasiado pequeño y frágil para viajar con ustedes? Dios te conceda su gracia, hijo mío, le dijo, dado de que sobreviviste a tu madre. Que Dios te conceda gracia y que tus hermanos y demás personas sientan afecto por ti. Todos los demás hermanos habían sido bendecidos con gracia, pero a él no lo habían bendecido. Por eso, porque los hermanos fueron bendecidos por Esaú en Génesis 33:5. Dice: después Esaú miró a las mujeres y a los niños y preguntó: ¿quiénes son esas personas que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia me ha dado a mí. Pero no estaba, en esa época todavía no estaba Benjamín. Benjamín. Me ha dado a mí tu siervo, contestó Jacob. Entonces, por eso José hizo esa bendición para su hermano. Qué tremendo, ¿eh? Okay. Génesis 43:30-31. Entonces José se apresuró a salir de la habitación porque la emoción de ver a su hermano lo había vencido. Entró en su cuarto privado, donde perdió el control y se echó a llorar. Después de lavarse la cara, volvió a salir, ya más controlado. Entonces ordenó: traigan la comida. Definitivamente, esta es una novela de Corintia. Wow. Ese hombre, imagínate, salir, no poder hablar y mirar a su hermano. Yo me imagino, yo no sé cómo, yo sí soy sentimental, yo lo hasta con Bambi, pero definitivamente estar pasando por esa situación era una situación dura. Pero bueno, de la misma manera Yeshua lloró sobre Jerusalén, lloró por sus hermanos que no lo reconocieron, lloró por los que había de acontecerles, lloró por Israel y lloró en Getsemaní. O sea, esto no es, el llorar no es malo. Vemos que Jesús lloró, José lloró también, porque hay que exteriorizar las emociones. Filipenses 2:6-8 dice que aunque Jesús era Dios, no estimó. Léeme, Lucho. Dice: aunque era Dios, no consideró que él ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano.
cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Así es. Pero Jesús, ese es Jesús, ese es nuestro Jesús. Amén. Humilde. Cuando lloramos es por humildad. Su primera conversación con Benjamín fue para José una experiencia cargada de emotividad. Benjamín le dijo que tenía 10 hijos y que a cada uno de ellos le había puesto un nombre que conmemoraba la tragedia de su hermano perdido. Imagínate la que le lanza Benjamín. Oh my God. Cada nombre que le había puesto a sus 10 hijos tenía que ver con la tragedia de haber perdido a su hermano. Y estaba hablando con su hermano perdido. Imagínate, el corazón de José estaba hecho Estaba bien. Añicos. añicos. Dice que al oír el grado de devoción que Benjamín manifestaba por mantener vivo su recuerdo, José se conmovió mucho. Y cuando José se dio cuenta de que todavía no podía revelar su verdadera identidad a Benjamín, lo embargaron los sentimientos y tuvo que salir de la habitación a llorar de nuevo. Génesis 43, 32, por favor. Ya estamos terminando. Los camareros sirvieron a José en su propia mesa y sus hermanos fueron servidos en una mesa aparte. Los egipcios que comían con José se sentaron en su propia mesa, porque los egipcios desprecian a los hebreos y se niegan a comer con ellos. Efectivamente, imagínate un banquete. Acuérdate que él es el vicepresidente. Imagínate, el vicepresidente de Egipto. Y, amo y señor, los que comían con él, que eran egipcios, comieron en una mesa aparte. Él por rango comió en otra mesa aparte y los hebreos en una mesa aparte también, siendo atendidos como debía ser. O sea, mira, yo no sé si los hermanos se darían cuenta de la envergadura que había en eso, porque como ellos vivían en el monte, realmente de repente ni entendían. Ni entendí. José no comió con los hermanos. Oh, no. Le sirvieron a él por separado, por deferencia a su rango monárquico, y porque los egipcios y los hebreos no comían juntos, tal como se señala más adelante en ese versículo, donde se distingue a los hebreos como un pueblo particularmente aborrecible para los egipcios. Señala que esto constituye un elocuente testimonio de cuán destacada la familia de Jacob, que por ese entonces no llegaba a 70 almas. La fama de los descendientes de Abraham se había difundido hasta Egipto, y en ese hervidero de depravación moral se les detestaba, ya que era una familia cuyos criterios de castidad y moralidad eran completamente antagónicos al estilo de vida egipcio. O sea, eran despreciados, como nosotros somos despreciados. ¿Por qué? Por la gente del mundo, que no entienden por qué vivimos tan moralistamente. Asimismo, eran despreciados los hebreos. Sin embargo, la mayoría de comentaristas coinciden en que los egipcios despreciaban a todos los extranjeros que ingirieran alimentos que los egipcios aborrecían. Y en nuestro versículo se menciona en forma expresa a los hebreos que solo porque era la nacionalidad del hermano. Pero realmente los hebreos comían carne. Los egipcios no, porque idolatraban a los animales. Tenían dioses. Así es. Génesis 43, 3. José 33. José indicó a cada uno de sus hermanos donde sentarse, y para sorpresa de ellos los sentó según sus edades, desde el mayor hasta el menor. Esta es otra que le mete José, pero ni ellos ni la Y pelan. la pela. Ellos no, ellos están en otro mundo, ellos están en su película de terror de que los iban a meter presos. Pero José, ¿qué hace? Los sienta por orden. Los hijos de Lea, los hijos de Bilha, los hijos de Silpa y los hijos de Raquel. Y ellos ni entendían. Ellos ni entendían. Wow. 43-34, Lucho. También llenó sus platos con comida de su propia mesa, y le dio a Benjamín 5 veces más que a los demás. Entonces festejaron y bebieron libremente con José. Acá hay un detalle muy interesante que lo menciona, y es que cuando lo sentaba con la copa mágica que dice. Con la copa mágica. Él le daba instrucciones para sentarlos tocando la copa. ¿Por qué menciona la copa? Porque la copa va a ser el objeto que van a poner en el saco
de Benjamín para que se quede preso. Para que se quede preso. O sea, esa copa tiene significado, porque con esa copa los iba señalando para que se fueran sentando. Amén. Amén. Ellos tuvieron que haber visto la copa, Claro. porque era importante que ellos vieran la copa para poder acusar a Benjamín Ajá. y dejarlo preso. Amén. Eso es importante. Dice que ya estos ya los había ganado José. Ya estaban tranquilos, porque dice que comieron y se emborracharon. O sea, quiere decir que estaban tranquilos. Eso pasa cuando ya las emociones bajan, cuando ya prácticamente está tranquilo, ya se sentían como en casa, ya estaban apreciando a su hermanito Sin saber que era su vicepresidente, hermano. sin saber que era su hermano. Amén. Amén. Ahora, hemos terminado el capítulo 43 y vamos la próxima semana al capítulo 44. Estoy pidiéndole a Dios, porque también tengo mujeres aquí en la congregación que predican la palabra. Y yo estoy pidiendo al Señor que me dé la oportunidad, que les dé la oportunidad a algunas de ustedes a predicar la palabra. Así que vayan poniéndose las pilas con el estudio. Quiero verlos tomando nota. Pastor, eso está súper emocionante, esa telenovela. Bueno, no, emociónese porque pronto la pondré a predicar. Eso. Para que me cuente la historia. Lo recibe. Y usted que es tan buena tan buena comunicadora, estoy convencido que va a predicar muy bien. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie para despedirnos.